Bienvenido a este video. Estaremos viendo cuáles son las herramientas de Adobe Animate, la cual nos trae en esa versión 2017. Muy bien, tenemos en esta parte, en la parte izquierda, si nosotros no encontramos nuestras herramientas, si están fuera de lugar o ubicado en otro lugar, venimos a ventana y activamos herramientas. Una vez estando acá en la herramienta, simplemente arrastro al lugar donde yo quiero que esté y lo ubico, lo voy a dejar ahí y a partir de ahora ya puedo utilizarlo libremente. Para ejemplificar lo vamos a sacar instantáneamente y lo vamos a mantener de esta manera para que veamos de una forma mucho más fluida cada una de ellas. En primer momento tenemos la herramienta de selección. La herramienta de selección, cuando nosotros tenemos algún elemento creado acá en la mesa de trabajo, podemos manejar con el mismo eligiendo clic, haciendo un solo clic ya tenemos para elegir y movilizar. Algunos elementos que vienen ya con su contorno o trazo necesitamos hacer doble clic. Por ejemplo, voy a agregar en este momento un trazo color aproximadamente este color verde. Voy a aumentar el grosor y tenemos acá nuestro elemento con su relleno y su trazo. Cuando hago clic con la herramienta selección, solo selecciono el elemento en cuestión y no toda mi forma. Entonces, si lo arrastro, lo he separado su relleno de su trazo. Pero si hago doble clic, ahora puedo movilizar todo mi elemento o forma. También, aparte de ello, cuando no está seleccionado, voy a hacer clic afuera para deseleccionar. Cuando me acerco, puedo hacer modificaciones con esta magnífica herramienta. Entonces, aproximándome a mi forma, lo muevo de un lado a otro y logro dicho efecto. Y no solamente en las líneas paralelas, sino también en las esquinas. Como vemos, me cambia instantáneamente el puntero. Debajo del puntero acá me muestra una línea curva y acá una línea recta. Entonces, a partir de aquí puedo movilizarlo libremente. Aparte de ello, yo puedo arrastrar con la herramienta selección de esa manera y puedo disponer de dicha selección y lo arrastro y lo saco. Vamos a establecer acá que las curvas en esta parte, en el extremo, sean cuadradas. Ahora sí se nota mucho mejor. Entonces nosotros cuando seleccionamos algo podemos arrastrarlo y disponer. Aunque queramos regresar en esta parte, si no lo hacemos correctamente, no se van a volver a unir las piezas. Aparte de ello, cuando yo logro crear acá, vamos a eliminar todo esto. Cuando logro crear un símbolo, voy a convertir en símbolo esto y se va a llamar círculo. Muy bien. Cuando estoy trabajando con símbolos, generalmente son una forma de agrupación. Entonces, con la herramienta de selección, yo puedo hacer doble clic e ingreso directamente al símbolo. Si nos percatamos en la parte superior acá, en estas migas de pan, dice acá escena 1 y luego círculo. Y efectivamente, estando dentro de esto, ya puedo hacer las modificaciones respectivas. Muy bien. Otra de las herramientas fundamentales es la selección directa o subselección. En caso de que nosotros manejamos todos estos elementos, son considerados vectores y como vectores podemos hacer modificaciones con esta herramienta de subselección. Voy a eliminar esto y voy a crear otro. Voy a crear mejor un elemento con muchos más lados y con un trazo relativamente corto hasta ahí. Ahora tengo acá mi forma. Entonces, cuando yo quiero hacer modificaciones, generalmente se hace con la herramienta de selección, pero a pesar de que nos da una gran cobertura, una gran posibilidad, e incluso las esquinas mismo, podemos hacer transformaciones mucho más radicales, absolutamente versátiles a través de la herramienta de subselección. Como tengo acá esquinas, por lo tanto están siendo reguladas a través de puntos de ancla. Estos puntos de ancla en esta parte me permite manejar mejor toda mi forma. Entonces, acercándome a las esquinas, puedo hacer clic
y como vemos, a todos los lados se han activado las anclas, y estas anclas tienen un punto, un cuadrado con un fondo blanco, pero el que yo he seleccionado tiene otro color. Entonces a partir de aquí yo ya puedo hacer modificaciones absolutas con este elemento. Y aparte de ello, yo puedo también seleccionar el elemento en cuestión de esta manera y que me indiquen cada uno de los puntos los cuales se encuentran integrados. También tenemos otra herramienta que sería la de transformación libre. Eligiendo esta herramienta hago clic y tengo muchas posibilidades para modificar. Puedo escalar, redimensionar, todo ello. Si restringo con la tecla Shift o mayúsculas temporales, mis cambios me respetan el alto y el ancho de mi figura. También seleccionando así, selecciono toda mi forma. Puedo hacer otros cambios como el sesgado, de esa manera. También la rotación, acercándome a las orillas, puedo hacer la rotación. Y algunos cambios más, por ejemplo a los costados, exactamente cambiar de esa manera. Entonces tenemos para manejar gran parte de ellos, mucho manejo de las figuras. Existen otros elementos de transformación 3D, pero que no está disponible para lo que es Canvas HTML5, sino está disponible para con lo que se trabajaba ActionScript. Entonces a partir de acá, cuando yo hago manejos de mis figuras a 3D, yo puedo manipular a través de la herramienta de rotación en 3D y herramienta de transformación 3D. Entonces con cualquiera de estos dos yo puedo manejar. Muy bien, la tercera herramienta acá me dice que no está disponible efectivamente, y nos encontramos con las selecciones a través de lazo, polígono y varita mágica. En caso de herramientas de lazo, yo puedo seleccionar esta mi forma, elijo lazo y simplemente recorro. Ni siquiera tengo que cerrar el círculo, lo suelto y todo lo que estaba seleccionado en el mismo ya puedo hacer uso de tal. Muy bien. Igualmente tenemos la herramienta acá de herramienta polígono, al igual que el lazo, pero en este caso, en lugar de que sea de manera libre a mano, lo podemos hacer pero con puntos y líneas rectas. Hacemos la selección. Terminando de hacer mi selección, me acerco acá, puedo concluir el mismo o simplemente hago con la letra B y todo lo que estaba en esta parte ahora he podido yo seleccionarlo porque he utilizado la herramienta de selección después de haber elegido con esto las áreas de polígono. Muy bien. Luego tenemos varita mágica. Varita mágica especialmente se utiliza para casos de vectores, imágenes, en este caso imágenes pixeladas, imágenes bitmaps que me traen. Simplemente hago clic en el lugar donde quiero remuestrear algo o elegir algo y recién me va a poder elegir. Muy bien. Junto con estas herramientas disponemos también las herramientas vectoriales. Estas herramientas vectoriales constan de estas cuatro fundamentalmente, que se repiten a lo largo de la suite de Adobe. Por ejemplo, las mismas cuatro se encuentran en Photoshop, Illustrator, InDesign y muchos otros programas más, como por ejemplo el de Premiere e incluso After Effects. Gran parte de eso nos permite hacer manipulaciones. En este caso en Adobe Animate me permite hacer figuras o formas. Entonces elijo lo que es la pluma y a partir de acá tengo que ir acostumbrándome a utilizar lo que sería la pluma a través de estos besieres y a través de estos manejadores y las anclas. Entonces voy haciendo clic y voy creando. Una vez que termino, regreso al origen, hago clic, ya tengo todo mi elemento en esta parte. Y con la herramienta de subselección también puedo ubicarme en donde se encuentran esas anclas. Regreso, hago clic en dicha ancla y puedo manipularlos y estos más. Si quiero dividir esto, aprieto simplemente la tecla Alt y divido lo que sería el manejo del lado izquierdo y por otra parte el manejo del lado, en este caso derecho u otro. Entonces puedo restringir por un lado o puedo separarlos y cada uno manejarlos independientemente. Aparte de esto, de lo que sería
la herramienta pluma para crear formas tenemos para añadir puntos. Entonces en esta parte, por ejemplo, yo quisiese otro punto para hacer mucho más manejable, hago clic en la orilla y he creado otro. Y la siguiente herramienta es para quitar los que ya existen. Y la última herramienta de ese grupo sería la herramienta de convertir en punto de ancla. Acá, por ejemplo, termina con este punto, pero no tengo estos manejadores. Entonces, simplemente arrastro con esta herramienta y ya me ha sacado los manejadores. También puedo separar por una parte y por otra y a la vez dejarme manejar. Si vuelvo a hacer clic, nuevamente los quito y por lo tanto queda como al principio. Tenemos la herramienta de texto, voy a eliminar esto, y en la herramienta de texto, según lo que vaya a elegir, voy a poder escribirlo. Si opto por un texto estático, entonces voy a poder agregar texto de manera libre en cualquier parte. Entonces, estando acá, sabemos que en el panel de propiedades vamos a tener muchas más alternativas para cambiar, por ejemplo, todo lo referente a carácter y lo referente a párrafo. Entonces acá podemos modificar dicho texto. También tenemos, si nos percatamos, muchas de estas herramientas en la parte inferior nos genera unas alternativas contextuales a dicha herramienta. Entonces podemos nosotros tener más alternativas de manipulación a través de un menú que se va a generar en la parte inferior. Entonces eso va a depender mucho de lo que estemos haciendo. Muy bien, acá ahora teníamos texto, también podemos utilizar texto dinámico para hacer interacciones a través de nuestras aplicaciones. Lo manejamos igual que texto. Simplemente nos da la oportunidad también de ponerlo nombre de instancia y a través de programación hacer las modificaciones mediante JavaScript. Tenemos a su lado lo que sería la herramienta línea, que sería un trazo. Como vemos acá en relleno y trazo, solamente está activado el de trazo, por lo tanto esto de línea corresponde a trazo. Y también podemos hacer las modificaciones en propiedades relacionadas a la herramienta de línea. Tenemos dos herramientas particulares acá, herramienta rectángulo que se utiliza muy frecuentemente y mediante las herramientas selecciones ya hemos visto cómo podemos modificarlas. Y esta herramienta, si antes de crearla, acá está activado, por ejemplo hago clic sobre la herramienta rectángulo y en la parte de propiedades si está activado lo que sería el trazo y el relleno, al momento de crear, por lo tanto me lo va a generar el trazo y el relleno. Luego tenemos la herramienta de rectángulo simple, que en este caso es una especie de objeto que me permite las modificaciones, no como este tipo de rectángulo. Por ejemplo, si yo con la herramienta de selección me aproximo a las orillas, no puedo hacer esos cambios. Entonces, quiero ingresar tampoco, me dice que esto no está agrupado y tampoco es en este caso, objeto de dibujo. Entonces no es un objeto de dibujo, esto es otra manera de manejar. En la parte derecha vemos que podemos movilizar las opciones in situ, o sea, en el lugar donde se encuentra podemos cambiar, cosa que no podemos hacer mediante este otro tipo de rectángulo. Entonces esto también puede ser muy útil. Acá puedo ver en vivo cómo va a ir quedando todo lo que yo vaya a agregar, los estilos, absolutamente todo. De esta manera puedo venir a configurar todas las alternativas que me permite el mismo. Entonces tenemos grandes opciones acá para alterarlo desde esta parte. Muy bien, vamos a dejarlo como estaba. Lo voy a dejar esta parte. Muy bien, aparte de esos rectángulos también tenemos la herramienta de óvalo, que podemos crear círculos perfectos restringiendo con Shift. Y también me da la oportunidad de manejar solo su relleno o solo su trazo. Entonces tenemos también varias alternativas. Igual a esto contamos con la herramienta de óvalo simple, pero a diferencia de la anterior me permite manejar a mí esto a muchas más herramientas en la parte derecha, con un conjunto increíble de alternativas y las clásicas de relleno y trazo.
Si me aproximo acá a las opciones de óvalo, podemos nosotros modificar el punto de inicio. Por ejemplo, en primera instancia puedo cambiar el ángulo inicial y el ángulo final. Entonces yo tengo manejo absoluto de ambos elementos, desde el inicio y hasta el final, como quiero que quede esto. Al igual que un radio interno. Por ejemplo, esto lo podemos cambiar así. Suavemente voy abriendo esto. Y también tengo un radio interno. Si voy agrandando, observamos cómo va quedando. Muy bien. En esto del trazo podría quitarlo mucho más para que se note mejor. Ahora sí. Luego contamos con la herramienta de poliestar. Sería un polígono y una estrella. En cuanto al polígono, en la parte derecha puedo elegir en este lugar, en opciones, en el panel de propiedades, hago clic y tengo acá un polígono y una estrella. El polígono me permite crear, como su nombre indica, un polígono. Acá digo la cantidad de lados y esto no tiene efecto. Entonces, por ejemplo, si quiero un pentágono, un hexágono, puedo hacerlo, aceptar y luego arrastro tan solo y ya me ha creado. Si quiero una estrella, hago las mismas modificaciones haciendo clic en poliestar, vengo a opciones, dentro de opciones digo estrella y aquí recién establezco los ángulos internos de la estrella. Puedo poner 0.5 y voy a decir que quiero de 5 lados, aceptar y ahora cuando arrastro vemos mi estrella tradicional creado. Puedo poner cuantos lados me sea necesario, como hemos visto en esta parte, en opciones, y acá puedo establecer, por ejemplo, 20 lados. Me va a crear otro tipo de estrella como esta. Voy a eliminar esto, voy a volver a crearlo y puedo quitar para que se note mucho mejor el trazo o hasta cierto punto que me lo deje. Hasta ahí, por ejemplo. Entonces puedo hacer muchos efectos con esta herramienta. Por otra parte tenemos la herramienta del lápiz. Puedo generar trazos de esta manera y vemos en la parte derecha el color en relleno y solo está activado la parte de trazo y no de relleno. Entonces voy a hacer control Z, voy a ampliar un poco más hasta 9 aproximadamente, e incluso un poco más hasta 23. Entonces puedo hacer dibujos como estos y tan solo es un trazo sin su relleno. Pero si vengo a la parte de acá de contornear, veo que tengo un solo trazo único. La herramienta de alado, en este caso esta herramienta de pincel, también me genera similarmente, y voy a poner un color casi igual, lo tengo acá, y aparentemente es similar al lápiz, pero resulta que si ahora contorneo, vemos que por dentro me ha dejado un espacio para rellenar y ese es lo que se está viendo, ese relleno. Entonces es diferente el lápiz que se maneja sobre el trazo y lo que es esto de la herramienta de pincel. Acá también tenemos herramienta de pincel que se utiliza para otras cuestiones, pero esto nos interesa mucho más, herramienta de pincel, y en ventana puedo venir a abrir la biblioteca de pinceles y teniendo acá unos diseños previos puedo elegir cuál de estos yo puedo utilizar para mis trazos de esta manera. Entonces elijo muchos de estos, tengo la vista previa también en esta parte y a partir de ahí se me va a crear igual. Voy a eliminar esto. Cuando manejamos por ejemplo lápiz o manejamos pincel, en la parte de abajo me dice cómo quiero que sean las características del mismo. Por ejemplo, en la parte de lápiz me dice que puedo enderezar, suavizar o tinta unos elementos ya preelaborados. Entonces cuando escribo acá por ejemplo suavizar y voy a comenzar a hacer mis trazos, me lo suaviza significativamente y me lo deja una línea bastante buena. Pero si yo quiero una precisión muy alta, no quiero que me lo suavice, quiero que me lo deje tal cual yo voy a crear, puedo utilizar también acá como tinta, por ejemplo, no me lo suaviza tanto como el otro. Y en cuanto a enderezar, puedo así de esa manera y las líneas muy curvos me lo crea unas rectas. Por otra parte, tenemos acá también las herramientas de pincel.
En cuanto acá a lo normal, rellenos detrás y todo eso puedo pintarlo. Por ejemplo, si tengo una forma ya creada, si yo elijo pincel y en pincel voy a decir que quiero un rojo, en este caso lo voy a dejar esto como estaba, voy a hacer clic fuera. Ahora sí, en pincel voy a elegir rojo y según lo que vaya a elegir acá voy a pintar. Si es normal puedo pintar encima o debajo, no hay problema. Si en caso sería acá rellenos, solo lo que es relleno me va a pintar. Vamos a elegir el otro rectángulo en esto, el normal. Ahora sí, otra vez voy a venir a lo que sería esta parte de pincel. Si elijo, como hemos dicho, normal, me pinta acá. Voy a elegir el color rojo. Muy bien, como vemos me está pintando, pero no me está pintando el trazo. Si digo solamente rellenos, similarmente me va a pintar acá el relleno, no el trazo, y viceversa, puedo decir pintar por detrás. Todos los elementos que están fuera de esto se va a pintar menos esto. También lo que está seleccionado, si yo selecciono exclusivamente la mitad, y ahora vengo a la parte de pincel y digo solamente lo seleccionado, entonces por más que pinte lo demás, solo lo seleccionado me va a pintar. Y por último tenemos pintar dentro. Acá solo lo de adentro, cuando elijo esto, solo la parte de adentro me va a pintar, que sería detrás, o sea el elemento que tenemos detrás, porque eso está adentro. Muy bien, podríamos hacerlo también de esta manera. Ok, cuando nosotros vamos a hacer animaciones respectivas, podemos utilizar la herramienta hueso, el cual consiste en asignar a muchos elementos movimiento. Por ejemplo, si hago ahora, en este caso, un monigote, vamos a hacer un monigote de manera muy rápida. Voy a tener acá, voy a quitarlo, lo que sería trazo, y voy a crear más o menos de esta manera. Tengo la cabeza, luego tengo acá, voy a hacerlo, el cuerpo separado. Acá podría crear una pierna, acá otra pierna, un brazo y otro brazo. Muy bien, cada uno de estos elementos son independientes. Si yo hago clic con F8 voy a convertir en cada uno de estos en símbolos para poder manejar huesos. Y por último tenemos estos. Muy bien, una vez que tengo símbolos, ahora ya no se van a unir, cada uno son elementos independientes. Internamente podría cambiar el color, lo voy a dejar ahí. Muy bien, teniendo ya acá mis diferentes símbolos, en esta parte incluso podríamos modificarlo. Vamos a dejar todo como está porque es para un ejemplo rápido. Ahora utilizo la herramienta de hueso y desde el centro puedo partir hasta la cabeza, también hasta un brazo, hacia el otro brazo, hacia la parte de la pelvis, y de acá puedo establecer el movimiento a uno y otro. Entonces, con esta herramienta yo he establecido movimientos concretos respecto a esto. Entonces a partir de ahora yo ya puedo moverlo de esa forma, puedo mover la cabeza sin necesidad de que se desborde, igualmente las piernas, y puedo hacer movimientos respectivamente mediante animaciones en la línea de tiempo. Entonces puedo mover libremente estos y hacer posteriormente las animaciones con movimientos naturales. Muy bien, para modificar y relacionar algunos de los elementos que no se han integrado muy bien, utilizamos dentro de hueso la herramienta vincular, y así que nosotros decidimos qué elemento se va a vincular con cuál haciendo clic. Si algún elemento extra está mal posicionado, entonces podríamos vincular mejor. Aparte de ello tenemos el bote de pintura. Esto funciona perfectamente con lo que sería las imágenes bitmaps. Entonces yo podría, con el color elegido acá, podría establecer también colores. Vamos a eliminar esto y vamos a especificar, aparte de ello, estos dos. Voy a eliminar estas capas. Muy bien,
Voy a crear acá uno que sería este color y su trazo este color. Voy a crearlo de esta manera. El bote de pintura, cuando quiero utilizar en herramientas que no son bitmaps, en herramientas vectoriales, lo voy a poder hacer. Entonces puedo hacer clic en el relleno y lo voy a convertir en la parte derecha. Podemos elegir o acá mismo, por ejemplo este azul. Me acerco a la parte donde se encuentra el relleno, hago clic y ya puedo pintar, pero en el contorno no puedo. La herramienta de al lado sí me lo permite, y como nos damos cuenta en el trazo o contorno tenemos otro color, puedo elegir un negro o un color verde, y ahora cuando hago clic en el contorno me lo ha pintado. Entonces la herramienta bote de pintura y bote de tinta son para esos. Esto para lo que es la parte de relleno y esto para la parte de trazo. Igualmente puedo recuperar colores. Voy a hacer clic afuera de acá. Vamos a ver. Muy bien. Si en algún momento yo quiero establecer algún color, por ejemplo, puedo hacer clic y inmediatamente me recupera dicho color con esto que sería, por ejemplo, cuentagotas. Entonces, al recuperarme, y me ha recuperado exclusivamente del centro, o sea del relleno, después de recuperar me lo ha cambiado inmediatamente la herramienta de bote de pintura, porque sabe que con bote de pintura yo pinto rellenos, y en la parte inferior la muestra me ha cambiado del color al color que yo con el contagotas he hecho. Entonces ha hecho 3 o 4 acciones inmediatamente y de manera muy rápida el sistema. Por otra parte tenemos el borrador. En borrador tenemos también muchos más acá. Por ejemplo, tengo para ver si va a ser grifo o no. Es principalmente lo que nos interesa es esto, el tamaño, y si vamos a utilizarlo de manera circular o cuadrada. Entonces, si utilizo de manera cuadrada, puedo borrar algunos elementos, y como estamos observando, yo le he borrado la parte de adentro. Muy bien, tengo acá para borrado normal, para el borrado de relleno solamente, para el borrado de las líneas. En este caso estas líneas no se están notando porque voy a tener que hacerlo mucho más pequeño para que se note ahí, por ejemplo. Y como observamos, acá está el corte, y hace un instante el corte que habíamos hecho también se encuentra en esta parte. Y tenemos también para los rellenos seleccionados, o sea, solo para los elementos seleccionados, o borrar absolutamente todo lo que yo vaya pasando, ya sea esto, la parte del contorno principalmente. Muy bien. Luego tenemos cuando nosotros vayamos a trabajar también como por ejemplo con esto, y me voy a fijar en el contorno, o lo puedo hacer también desde acá. Muy bien. En esta herramienta, en alguna modalidad, lo que yo puedo hacer es hacerlo mucho más grande o angosto, esto del trazo. Entonces puedo hacerlo ancho, haciendo clic lo hago mucho más angosto, el otro lo hago mucho más ancho, y así sucesivamente. En cada uno de las líneas puedo establecer su anchura de manera independiente, y no todos tienen que ser precisamente del mismo tamaño, del mismo grosor, sino que con esto podemos cambiar y hacer magníficas transformaciones. Luego tenemos lo que es cámara. En la parte inferior también se encuentra lo que es cámara, y resulta que al final, cuando ya terminamos absolutamente toda nuestra animación, por ejemplo acá, o podría importar algo, voy a importar esto y lo voy a hacer mucho más pequeño. Esto lo voy a cambiar aproximadamente hasta ahí. Muy bien. Y vamos a acomodar nuestras propiedades, y voy a hacer coincidir lo que acabo de traer acá con la imagen. Muy bien. Si yo quiero hacer alguna animación final, por ejemplo esa pelota, en este caso voy a bloquear el fondo y voy a crear acá una pelota. Lo voy a decir que esto no quiero. Muy bien, tengo acá ya una pelota, y voy a dar una pequeña animación
hasta el fotograma 60 o en este caso 50. Voy a crear interpolación de movimiento y ahora en el último fotograma va a estar acá. Muy bien, ya tengo en este lugar. Esto voy a arrastrarlo también hasta acá. Muy bien, tengo mi movimiento de la pelota, pero en algún momento cuando yo tenga animaciones complejas o buenas animaciones, quiera hacer una especie de drama, acercamiento, giro, todo eso cuando ya esté terminado totalmente, lo puedo hacer a través de cámara. Hago clic y ahora me ha generado una nueva capa dentro de la línea de tiempo con la cantidad de fotogramas máximas que se encontraban, y puedo hacer distintos efectos. Por ejemplo, puedo acercarme con esto, dirigir hasta donde va a estar el acercamiento, y con el otro puedo hacer un giro dramático de esa manera. Entonces si tengo mucho espacio, si tengo muchos recursos, y ahora terminando con eso, vamos a ver, y voy a decir en esta parte, en la capa de cámara, clic con el botón derecho y voy a decir crear interpolación de movimiento. Entonces los cambios se van a hacer mucho más sutiles. Muy bien, en el final, en el primero lo voy a dejar como estaba acá a través de la herramienta de cámara. Lo voy a dejar como estaba. En cuanto al giro también lo voy a decir de esta manera y lo voy a reubicar ahí, y luego con la herramienta de acercamiento lo voy a hacer de esta forma. Muy bien, aproximadamente ahí. En el fotograma 25 voy a hacer otros cambios como más acercamiento y un giro diferente, y luego por último en el fotograma 50, si vamos a hacer animaciones cíclicas, tendríamos que copiar el primero, pero lo vamos a tratar de hacer un cambio diferente. Hasta ahí un giro, y en la parte de acercamiento nos vamos a acercar, o en este caso alejar, hasta ahí. Muy bien, si hago control enter, observamos en este momento cómo se va moviendo toda mi escena en relación a lo que le he dicho en cámara. Entonces ha tenido repercusión acá cámara en todo lo que hemos hecho. Luego tenemos la herramienta de mano, que es prácticamente para mover nuestro espacio de trabajo acá, a lo que sería lupa para acercarnos o alejarnos. Si queremos manejar el zoom de acercamiento concretamente a una figura, puedo arrastrarlo hasta ahí, lo suelto y me pone en pantalla en primer momento esto. Luego en la parte de abajo ya conocemos lo que sería para el manejo de los colores de trazo y relleno, regresar al blanco y negro, intercambiar colores, y principalmente esos son todas las herramientas con las cuales cuenta Adobe Animate.